Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. El Señor Jesús sabemos que es, decimos, el fundador de la Iglesia. Bueno, es mucho más que el fundador de la Iglesia. Es el Hijo de Dios, es el Señor del universo, es el Verbo eterno, es además, a partir del misterio de la Encarnación, nuestro Salvador, que murió en la cruz por nosotros, pero fundó la Iglesia, ¿verdad? Es decir, no hizo una obra, no dio una revelación y nos dejó ahí a ver si la seguíamos su palabra o no, y ya está, sino que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él, además, su forma de hacer las cosas, Dios es humilde, y la forma de hacer las cosas Dios es la siguiente: no actuar por su cuenta y decir, bueno, ya he hecho mi parte, ahora os toca a vosotros la vuestra y ahí os las arregléis, sino que Él quiere que colaboremos con Él, que trabajemos conjuntamente. Y nosotros, por ejemplo, en la revelación, tenemos los evangelios, gloria a Dios, maravilloso, la palabra de Cristo, qué mejor puede haber que la palabra de Cristo, ¿verdad? Pero es que no solo tenemos los evangelios, a continuación vienen las cartas de los apóstoles. El resto del Nuevo Testamento es palabra de los apóstoles. De hecho, esta fue una de las condiciones que cuando se estableció el canon del Nuevo Testamento, con el Papa San Dámaso, se estableció para definir qué libros eran canónicos y se incluirían como sagrada escritura, revelación sin error, inspirada por el Espíritu Santo. Y el primer criterio era que fueran textos apostólicos, de los apóstoles. Y alguien podría decir, bueno, y después de la palabra de Cristo en los evangelios, ¿por qué seguir añadiendo más cosas, no? Paramos por aquí, ya tenemos todo con Cristo, ¿no? Pero es que Cristo sigue presente en su Iglesia y ha puesto por fundamento a los apóstoles. ¿Qué significa? Enviados. ¿Enviados a qué? A continuar su misión, Él colaborando con ellos a través del Espíritu Santo. Luego, no se ha equivocado San Pablo cuando hemos escuchado que dice: estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. No es el cimiento de Jesucristo, el cimiento de la Santísima Trinidad y se acabó. Sí, debemos estar enraizados en Cristo, también lo dice San Pablo, pero Cristo ha puesto como pilares sobre los que fundamentar nuestra fe el testimonio de los apóstoles, a los que Él envió con autoridad a la Iglesia que Él había fundado, digamos que establecerla. ¿Cómo? Por hombres enviados por Cristo y llenos del Espíritu Santo. Y esto es, nuestra Iglesia es humana porque está fundada también en hombres, no solo en Dios. Humana no significa que nosotros podamos hacer con ella lo que queramos, que podamos adaptarla, que podamos cambiarla, porque este fundamento es santo, porque este fundamento es humano divino, porque en estos hombres elegidos por Dios estaba el Espíritu Santo actuando, y estaban actuando en la voluntad de Cristo, tanto en la revelación que completa el Nuevo Testamento como en las obras que hicieron, que fue continuación de las obras de poder del Señor, de las obras de evangelización del Señor. Para que quedase claro que nuestra Iglesia no solo es cristiana, sino que es apostólica. Lo decimos, una, lo cual exige también una fe bien asentada para decir que la Iglesia es una, porque una solo puede serlo con la unidad en la caridad y en la verdad, con la unidad del Espíritu Santo. Con la unidad
de la fe que nos transmiten los apóstoles. Una. Santa, nuevamente, necesitamos bastante fe bien asentada para decir que la Iglesia es santa, porque hoy se lleva mucho eso de decir, no, es santa y pecadora. No, señor. No, señor. No puede ser santa y pecadora. O es santa o es pecadora. O es Iglesia santa o no es Iglesia. Porque los hombres podemos estar imperfectamente unidos a la Iglesia y a Cristo y al fundamento de los apóstoles y de la fe. Podemos nosotros ser pecadores, y lo somos, y nuestra unidad y nuestro testimonio eclesial no ser luminoso, y sucede. Pero la Iglesia es santa en su origen, santa en su fundador, santa en los cimientos de los apóstoles, santa en su doctrina, santa en su llamada, santa en su gloria. Porque la Iglesia no es lo que vemos solo, sino sobre todo la Iglesia triunfante. Y a esta somos llamados. A entrar ya por la santidad en esa llamada, en esa vocación eterna. Una santa católica. Bueno, esto es lo más fácil de creer para nosotros, que la Iglesia es universal, que alcanza a todos los hombres. En aquel tiempo era escandaloso, porque cada pueblo tenía su Dios. Y tener una pretensión de que el Evangelio, la nueva enseñanza a través de Cristo, alcanzase a todos los hombres, sobrepasaba el entendimiento humano, ¿verdad? Y demuestra la misericordia de Dios, y demuestra la divinidad de esta enseñanza, y de que esta es la Iglesia verdadera, la que Cristo ha instituido por envío, Él, el primer apóstol del Padre, para alcanzar a todos los pueblos. Una santa católica y apostólica. La Iglesia nunca podrá dejar de ser apostólica. Sobre el fundamento de los apóstoles, porque, repito, Cristo quiso que fuese edificada la Iglesia contando con los hombres. Y eligió a 12 apóstoles, falló uno, pues eligieron a otro para sustituirlo. Y, nuevamente, el Señor eligió a quien quiso. Se cuenta a San Pablo entre los apóstoles, ¿verdad? Pero este fundamento está presente en la Iglesia, igual que la tradición de la Iglesia. La gente dice, ¿dónde está? Está donde está la Iglesia viva. Está donde el Espíritu Santo sigue moviendo a la Iglesia. Está donde se mantiene esa tradición apostólica que nos comunica la vida que Cristo transmitió, que los apóstoles recibieron, vivieron y enseñaron. Es decir, la Iglesia viva es Iglesia apostólica, no es Iglesia democrática, no es asamblea del pueblo de Dios. Es Iglesia donde Dios gobierna por el Espíritu Santo, contando con hombres que ha establecido para el gobierno de su Iglesia, para la enseñanza y la santificación y el gobierno de su Iglesia. Y esto tiene este fundamento. Y hoy celebramos a 2 de estos apóstoles, Simón y Judas. Y tenemos la carta de San Judas en el Nuevo Testamento, bastante ignorada, no sé por qué. Quizá porque el tipo de enseñanza que el Espíritu Santo nos transmite en esta revelación, con la colaboración de este apóstol, testigo de Cristo, enviado por Él, y fundamento de la Iglesia, es un tipo de enseñanza que nuestra sensibilidad moderna, digamos, le rechina un poco, ¿verdad? A veces queremos poner otro fundamento, y no el de los apóstoles, y no el de la verdadera y sana doctrina, sino el de una enseñanza apaciguadora, de componendas, aceptable a todos los oídos, y eso es un evangelio falsificado. Haríamos bien en recuperar la carta de San Judas como testimonio luminoso para estos tiempos, porque también es un texto profético. Para estos tiempos, porque hoy la Iglesia sigue siendo apostólica y en la sucesión apostólica
Hoy también tenemos el gobierno de la Iglesia que debe seguir la misma voluntad que Cristo cuando eligió a los 12 y bajó del monte con los 12 para continuar su misión. Hoy la Iglesia se extiende por el mundo para continuar su misión con los 12. Sobre este fundamento, y si alguien, sea quien sea, aunque esté en la jerarquía de la Iglesia y sea sucesor de los apóstoles, se separa de ese fundamento y quiere fundar otra Iglesia, es decir, separarse de la verdad y de la misión de Cristo, y ya no es Iglesia apostólica lo que está haciendo, sino su Iglesia, entonces, dice San Pablo, cualquiera que haga esto sea anatema. Se lo dice en la carta a los Gálatas. Si yo mismo, un apóstol o un ángel venido del cielo, os enseñase otro evangelio distinto, sea anatema. El que sea apostólica en nuestra Iglesia es una seguridad. Una seguridad porque no podemos inventar otra Iglesia, ni otro fundamento, ni otra doctrina, más que aquello que hemos recibido por medio de Jesucristo, con la inspiración del Espíritu Santo y con la enseñanza, la tradición apostólica que permanece en el magisterio coherente y continuo de 20 siglos de historia de la Iglesia. A este Señor queremos crecer hasta Él como nuestra piedra angular, con este fundamento de los santos apóstoles. Santos Simón y Judas, rogad por nosotros.